¿Alguna vez te has preguntado si el infierno es real o solo un mito diseñado para infundir miedo? Vivimos en un mundo que celebra la lógica y lo tangible, descartando lo que no puede ser medido o probado. Pero, ¿y si esta antigua creencia contiene verdades que podrían cambiar la forma en que entiendes tu propósito, tus decisiones y tu destino eterno? Es tentador ignorar el tema, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿quién quiere pensar en un lugar de sufrimiento eterno? Sin embargo, al hacerlo, podríamos estar perdiendo una de las mayores revelaciones ocultas de nuestra existencia. El infierno no es solo un tema de debate teológico, es un espejo que refleja nuestras decisiones más profundas. Y lo que hace este tema aún más fascinante es que, aunque muchos lo rechacen como un concepto primitivo, su sombra sigue presente en nuestra cultura, desde las películas hasta las conversaciones casuales. ¿Por qué, entonces, seguimos intrigados por algo que supuestamente no creemos? Quizá porque en el fondo sabemos que hay más de lo que parece, un misterio espiritual que no podemos ignorar. En las próximas líneas exploraremos el infierno desde una perspectiva que va más allá del miedo o la tradición. Hablaremos de su propósito, las preguntas que plantea y cómo su existencia se conecta con la justicia divina y la oferta de salvación. Y mientras lo hacemos, encontrarás respuestas a preguntas que quizá nunca te atreviste a formular, porque el infierno no es solo un mito que el tiempo olvidará, es un tema que toca el corazón de quienes somos y hacia dónde nos dirigimos. Prepárate para sumergirte en un viaje que promete desafiar tus creencias, despertar tu curiosidad y quizá, solo quizá, abrirte a un nuevo entendimiento sobre el destino espiritual. Porque si hay algo que la vida nos enseña, es que a veces las verdades más poderosas están escondidas justo frente a nuestros ojos. El infierno, mencionado en Mateo 25:41, es un concepto que intriga y aterroriza a muchos, pero sobre todo trae consigo una verdad profunda sobre la justicia espiritual. Fue creado no para destruir a Satanás, sino para su castigo eterno, junto con los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Imagina un lugar donde el sufrimiento no es solo físico, sino la consecuencia continua de estar separado de Dios, la fuente de todo lo bueno. ¿Te has preguntado cómo esto se alinea con la idea de un Dios amoroso? Es una reflexión que vale la pena considerar. Muchas veces, al pensar en el infierno, surge la idea de que es un final definitivo. Pero esto contradice el propósito bíblico. Es un estado de existencia donde el mal encuentra su lugar justo. Aquí, fuego eterno no solo debe entenderse literalmente, sino también como una metáfora de un sufrimiento espiritual profundo, como estar atrapado en un eco interminable de nuestros propios errores. ¿No es curioso cómo la Biblia usa esta imagen para despertar urgencia en nuestras decisiones espirituales? Además, el infierno nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias definitivas, mucho más allá de lo que podemos ver en el mundo físico. Piensa en un tribunal humano. Cuando alguien comete un delito, enfrenta la justicia. ¿No es así? El infierno es la aplicación final de esa justicia, donde los rebeldes espirituales son responsables de sus actos. Pero, a diferencia de las prisiones terrenales, ahí no hay apelaciones ni revisiones de sentencia. Esto nos pone a pensar, ¿verdad? Para quienes leen esto y sienten que están lejos de esa realidad, la Biblia ofrece un contrapunto interesante. El infierno no es una trampa oculta, es un destino evitable. Quienes conocen los secretos espirituales de la palabra de Dios saben que hay una invitación constante para vivir de una manera que se aleje de esas tinieblas. Por ejemplo, dedicar unos minutos diarios a leer textos como los Salmos puede ser un buen comienzo para comprender esta realidad con más profundidad. Entonces,
¿Cómo afecta esto nuestra visión del mundo? Reflexionar sobre el propósito del infierno nos lleva inevitablemente a descubrir revelaciones ocultas sobre nuestras decisiones. Cuando Jesús menciona el fuego eterno, nos está llamando a la responsabilidad, no a la pasividad. Y esto nos lleva a una pregunta aún más intrigante. ¿Por qué muchos prefieren negar esta realidad? Pero ese es un tema que merece más atención. El concepto del infierno ha sido objeto de debate y rechazo a lo largo de los siglos, especialmente en un mundo que se inclina cada vez más hacia la ciencia y la lógica. Muchas personas prefieren negar su existencia porque aceptarla implica enfrentar la posibilidad de un castigo eterno. Es incómodo pensar que nuestras acciones podrían tener consecuencias tan definitivas, pero ¿no es curioso cómo, a pesar de todo, el tema sigue siendo parte de nuestras conversaciones, películas y hasta memes en redes sociales? Algo en el fondo parece resonar con esta realidad, incluso cuando intentamos ignorarla. El rechazo al infierno no es solo un acto de rebeldía contra la fe tradicional, sino también una manera de evitar enfrentar nuestras propias decisiones. En una sociedad donde lo inmediato y tangible tiene más peso, pensar en una realidad espiritual puede parecer arcaico. Sin embargo, ¿no te has preguntado por qué tantas personas en momentos de crisis espiritual acuden a buscar respuestas en la Biblia o en libros que prometen desentrañar misterios bíblicos? Este cuestionamiento sobre lo eterno nos persigue, aunque queramos escapar de él. Para algunos, la idea del infierno no encaja con su percepción de un Dios amoroso. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir algo tan cruel? Es una pregunta recurrente. Pero esto lleva a un dilema más profundo: confundir el amor con la ausencia de justicia. ¿Acaso un padre amoroso no corrige a su hijo cuando toma malas decisiones? Si lo piensas bien, la existencia del infierno puede ser más una expresión de justicia que de crueldad. Y aquí es donde entra el desafío: reconocer que nuestras decisiones tienen un peso eterno. El avance de la ciencia y la tecnología también ha influido en la forma en que vemos el infierno. En un mundo donde buscamos explicaciones lógicas para todo, el concepto del fuego eterno se percibe como un símbolo de épocas más primitivas. Pero, ¿es realmente menos lógico considerar una consecuencia espiritual para nuestras acciones? Curiosamente, hasta los más escépticos encuentran fascinación en revelaciones ocultas y misterios más allá de lo material. Pareciera que, en el fondo, hay un anhelo de algo que trascienda lo visible. Entonces, aunque muchos descarten el infierno como un simple mito, su presencia en nuestra conciencia colectiva sigue siendo un misterio intrigante. Este cuestionamiento no solo revela nuestra resistencia al cambio, sino también nuestro miedo a lo desconocido. Pero, ¿qué pasaría si viéramos este tema desde otra perspectiva? Tal vez el siguiente paso no sea negar, sino entender cómo el infierno se conecta con nuestra búsqueda de justicia divina. La justicia divina es un concepto que nos enfrenta a la realidad de nuestras decisiones y sus consecuencias eternas. A diferencia de los juicios humanos, que muchas veces están sujetos a errores y manipulaciones, la justicia divina es perfecta e imparcial. El infierno, lejos de ser un castigo arbitrario, representa el resultado natural de rechazar la oferta de salvación que Dios nos brinda. ¿No es cierto que en la vida diaria buscamos justicia en todo? Desde nuestras relaciones hasta los sistemas legales. Entonces, ¿por qué ignoraríamos su existencia en el ámbito espiritual? Imagina que un juez terrenal deja libre a un criminal sin razón alguna. ¿No sería eso una injusticia para las víctimas? De la misma manera, el infierno no es una imposición cruel, sino la confirmación de que cada acto y decisión tienen consecuencias. Las Escrituras nos enseñan que quienes eligen vivir lejos de Dios están, en esencia,
aceptando las condiciones de esa separación eterna. Es como elegir caminar en una dirección opuesta al sol y luego preguntarnos por qué estamos en la oscuridad. La justicia divina también tiene un componente profundamente personal. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y la forma en que vivimos nuestras vidas. Por ejemplo, si alguien dedica tiempo a comprender los misterios bíblicos y los secretos espirituales, encontrará que las enseñanzas de Jesús no solo advierten del infierno, sino que también ofrecen una salida clara y accesible. Es una justicia que no excluye a nadie, pero que tampoco puede ser ignorada. Además, es importante entender que esta justicia no se trata de una amenaza, sino de una invitación a vivir en alineación con la voluntad divina. Un buen ejemplo es el perdón. Cuando elegimos perdonar, reflejamos un aspecto de esa justicia divina, equilibrar el mal con el bien. Así como buscamos justicia en el mundo, Dios busca que nuestra vida esté alineada con su propósito eterno. No es una idea inspiradora que nuestras pequeñas decisiones pueden tener un impacto eterno. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué sucede con quienes descartan esta oferta de justicia divina? En un mundo que a menudo elige el camino fácil, rechazar lo eterno parece una constante. Sin embargo, esto nos lleva a reflexionar sobre las razones detrás de ese escepticismo y cómo nuestras elecciones definen no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro espiritual. En nuestra sociedad moderna, el escepticismo hacia el infierno no es una sorpresa. Vivimos en un mundo donde las creencias tradicionales son descartadas como reliquias del pasado, reemplazadas por una visión que idolatra lo tangible y medible. Muchas personas ven el infierno como un concepto primitivo, una herramienta usada por generaciones pasadas para controlar mediante el miedo. Sin embargo, ¿te has dado cuenta de que, incluso en medio de esta incredulidad, la idea del infierno nunca desaparece por completo de nuestras conversaciones? Una de las razones principales de este escepticismo es la desconexión con las enseñanzas espirituales. A medida que las personas se alejan de la fe, también pierden el entendimiento de lo que realmente significa el infierno. En lugar de verlo como una consecuencia justa de las decisiones humanas, lo perciben como un símbolo del juicio arbitrario de un Dios que no entienden. Aquí es donde entran las revelaciones ocultas. Para quienes se atreven a buscarlas, estas ofrecen un nuevo entendimiento, una forma de ver el infierno no como un mito, sino como una advertencia cargada de propósito. El auge de la ciencia también ha moldeado este escepticismo. La humanidad ha alcanzado logros increíbles al descifrar los misterios del universo, y con ello ha comenzado a desconfiar de lo que no puede probarse con fórmulas o telescopios. Sin embargo, este enfoque a menudo pasa por alto los misterios bíblicos que la ciencia no puede medir. ¿No es irónico que, mientras buscamos vida en otros planetas, muchas veces ignoramos las verdades que están al alcance de nuestras manos? Otro factor es el rechazo emocional. Aceptar el infierno como una realidad implica enfrentar nuestras propias fallas y vulnerabilidades. Es más fácil negarlo que admitir que nuestras elecciones nos dirigen hacia un destino eterno. Aquí es donde los secretos espirituales cobran vida, ofreciendo una guía para quienes están dispuestos a enfrentarse a estas verdades. Por ejemplo, un ejercicio práctico puede ser reflexionar sobre nuestras acciones diarias y preguntarnos, ¿estoy construyendo algo que trascienda este mundo? Y mientras todo esto sucede, el infierno sigue siendo una de esas ideas que provoca debates y hasta bromas, pero nunca indiferencia. Esto nos lleva a un punto clave. Si el escepticismo hacia el infierno tiene tantas raíces, ¿cómo es que la oferta de salvación sigue siendo tan relevante en nuestras vidas?
La respuesta a esto es más profunda de lo que parece y nos lleva directamente al próximo tema. En medio de la perspectiva del infierno y sus implicaciones, surge una verdad transformadora, la oferta de salvación que Dios nos brinda. Según Juan 3:16, este regalo está disponible para todos, sin excepción, y solo requiere fe y acción. Es como si estuvieras en medio de un océano, luchando por sobrevivir, y alguien te lanzara un salvavidas. ¿Lo aceptarías o lo ignorarías? Esta es precisamente la esencia de la salvación, una invitación a abandonar el caos y encontrar refugio en el amor de Dios. La salvación no es solo un concepto abstracto, tiene un impacto tangible en la vida diaria. Aquellos que deciden vivir conforme a la palabra experimentan un cambio profundo en su forma de ver el mundo. Por ejemplo, la oración diaria puede convertirse en una herramienta poderosa para enfrentar desafíos. Una persona que ora no solo busca respuestas, sino que también encuentra paz en medio de la tormenta. ¿Te imaginas tener acceso a esa calma interior en un mundo tan caótico? Además, la salvación nos da una nueva perspectiva sobre el propósito de la vida. En lugar de enfocarnos únicamente en logros terrenales, comenzamos a valorar lo eterno. Las revelaciones ocultas que la Biblia ofrece nos recuerdan que no se trata solo de evitar el infierno, sino de abrazar una relación auténtica con Dios. Un ejemplo práctico sería dedicar tiempo a actos de servicio, como ayudar en una comunidad local. Estas acciones reflejan el amor de Cristo y nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Para algunos, la salvación puede parecer demasiado simple: creer, arrepentirse y vivir conforme a los principios divinos. Sin embargo, esta simplicidad es lo que la hace accesible. Imagina que alguien te regala un tesoro inestimable. Todo lo que necesitas hacer es aceptarlo. Así es la salvación, un regalo que no podemos ganar, pero que se nos ofrece libremente. Y aquí radica su belleza. No importa cuán lejos nos sintamos, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Por supuesto, aceptar esta oferta requiere humildad y fe, algo que a veces parece difícil en un mundo lleno de distracciones y ruido. Pero cuando entendemos la magnitud de este regalo, se vuelve imposible ignorarlo. La pregunta entonces es, ¿qué nos detiene? Quizás sea el miedo, el orgullo o simplemente la falta de entendimiento. Pero esto abre la puerta a un diálogo aún más profundo sobre cómo tomar esa decisión y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Después de todo lo que hemos explorado, una pregunta queda en el aire. ¿Qué harás con este conocimiento? Hablar del infierno no es simplemente un ejercicio teórico, es un llamado a la reflexión más profunda sobre nuestras elecciones y su impacto eterno. Si el infierno es una realidad, entonces ignorarlo sería como cerrar los ojos ante una señal de peligro en la carretera. Pero si existe una salida, una oferta de salvación, ¿no vale la pena tomarla? Imagina por un momento ¿cómo sería tu vida si comenzaras a aplicar estos principios? Dedicar unos minutos al día a la oración, leer los misterios bíblicos en libros como Proverbios o los Evangelios, o incluso compartir actos de bondad con quienes te rodean. Estas pequeñas acciones no solo podrían cambiar tu perspectiva, sino también tu destino espiritual. ¿Te has preguntado cómo sería vivir con la certeza de que estás en el camino correcto? El desafío está en tus manos. Nadie puede decidir por ti, y esa es precisamente la esencia de la justicia divina. Eres libre de elegir, pero esa libertad también conlleva responsabilidad. Hoy puede ser el día en que comiences a buscar las revelaciones ocultas que te ayudarán a entender el propósito de tu vida. ¿Qué te detiene? Si este tema resonó contigo, no dejes que quede solo en palabras. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta serie de enseñanzas que podrían transformar tu forma de ver la vida.
Juntos podemos desentrañar más secretos espirituales y construir una vida con propósito. Y recuerda, el conocimiento no tiene valor si no lo aplicamos. Entonces, ¿qué estás esperando?